Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo reparé esta hoja de desmalezadora o de pastera, como le decimos por acá, que estaba quebrada. Es de un acero muy duro, es un trabajo que yo no recomiendo. O sea, si es posible hay que hacerlas nuevas porque está sometida a mucho esfuerzo, pero a veces cuando el cliente quiere salir del paso o hacer algo rápido, se puede hacer este tipo de trabajo. Ahí les dejo el paso a paso como lo hice y espero que les sirva. Bueno amigos, acá el problema que nos trajeron es una cuchilla de una pastera grande, de esas que van remolcadas por un tractor, que se partió. Fíjense la forma que se partió. La rotura ya nos muestra que es un acero de mucho contenido de carbono, un acero muy duro. Y les voy a mostrar el procedimiento que yo uso para soldarlas, que normalmente aguantan y bueno, algunas otras veces se puede volver a romper. Lo que vamos a tratar de respetar acá, por supuesto, es el agujero, la perforación. Como primera medida vamos a hacer un buen bisel. Ustedes ya vieron en un video, si no lo vieron yo se lo voy a dejar ahí el link, lo que es un bisel para soldar. Vamos a hacer un buen bisel de los dos lados, con la moladora, y después usando electrodo 70-15 o 70-18, que son electrodos básicos, son electrodos más duros, vamos a tratar de soldarla para que tenga resistencia. A su vez, a la vez que esté soldada, de un lado de abajo que no molesta, le vamos a hacer algo que se llama un poncho, que es superponer una planchuela respetando el agujero del centro y soldar en los extremos. Así que bueno, vamos al trabajo. Continuamos, ahí ya pueden ver lo que es un buen bisel para soldadura, para que penetre mejor la soldadura. Les repito, les voy a dejar el video, el link del otro video para que sepan lo que es un bisel de soldadura, pero básicamente es para que penetre mejor la soldadura. Repito, esto es un acero muy duro, seguramente es una hoja de elástico de camión o similar, porque es con lo que se hace este tipo de cuchillas para las pasteras grandes. Ahora vamos a puntear, a darle unos puntos de soldadura para que quede en posición y después vamos a proceder a soldar. Ahora les voy a mostrar la máquina que vamos a utilizar para este proceso y como ya les dije, electrodos, veremos si tengo 70-15 o 70-18, cualquiera de los dos son indicados para hacer este tipo de trabajo. Ya tenemos hecho el bisel, ya tenemos fijada la pieza a la mesa con una de estas pinzas de Gripum Tools, que yo se las mostré también, que son espectaculares. También les voy a dejar el video con la variedad de pinzas que tiene, que te ayudan un montón en el trabajo. Y ahora les voy a mostrar la soldadora que vamos a utilizar. Esta es la soldadora que vamos a utilizar, yo ya se la he mostrado en algún video. Una Tailwind Linear 400, de la más grande que tengo en el taller, la máquina más grande, más potente. Así que bueno, vamos a meter electrodo 70-15 y vamos a empezar a soldar a ver cómo queda. Bien, lo primero que vamos a hacer es dar dos puntos, uno en cada extremo, para que se quede fija la pieza y después poder soldar sin que se mueva. Ahora sí, ya posicionada la pieza como va, con el electrodo 70-15, vamos a empezar a hacer una costura, rellenar el bisel.
Hacemos una pasada de cada lado, limpiamos bien y volvemos a rellenar hasta que quede completamente relleno el bisel que hicimos. Muy bien, ya tenemos soldado de los dos lados, cargando bastante material con varias pasadas. Vamos a molar un poco y lo que vamos a hacer es algo que comúnmente yo llamo un poncho. Es cortar una planchuela cuadrada, hacer la perforación y soldar todo alrededor para reforzar esta soldadura. Les comento, yo no haría particularmente esta reparación porque está partido en el agujero. Es muy probable que vuelva a romperse. Pero bueno, a veces el cliente no tiene el dinero para hacer una hoja nueva o no tenemos los elementos para hacer una hoja nueva y con esto podemos salir del paso. No garantiza que va a soportar, ya les repito, es un material muy duro y está sometido a mucho esfuerzo. Pero hecho de esta forma van a tener menos probabilidades de que se vuelva a partir. Otra cosa, necesitamos una máquina bastante grande para que tire el 7015 de 325, que es el electrodo que estuve utilizando para hacer esta soldadura. Vamos a molar y proseguimos con la reparación. Bueno amigos, ya tenemos presentada la planchuela del suplemento o poncho. Le hicimos el agujero un poco más grande y vamos a soldar todo el entorno con todo el contorno con electrodo 7018 y bueno, ya queda terminado este trabajito. Listo gente, ya está soldado de los 4 lados, inclusive le dimos unos puntos en el centro como habíamos hecho el agujero más grande de la planchuela. Ahora vamos a emprolijar un poco, vamos a emprolijar el agujero y bueno, queda reparada. Les vuelvo a repetir, no es algo totalmente aconsejable, pero cuando tiene que salir del paso les puede servir. Normalmente si se raja pasando el agujero sí se pueden hacer y son muy seguras de que aguante. Ahí también le dimos al canto, reforzamos un poco con el electrodo 7015. Así que bueno, espero les sirva y bueno, es un aporte más. Y les vuelvo a repetir, lo ideal es hacerla nuevo. El cliente me dijo que la quería para salir del paso y después va a hacer una hoja de cuchilla nueva porque esta ya está reparada. Otra cosa, ahora al agregar peso, él va a tener que balancear la otra hoja, porque cuando tienen esas hojas que giran a mucha velocidad es importante también que estén que pesen exactamente lo mismo
para que no se desbalanceen y no produzcan roturas de otros elementos de la desmalezadora o pastera. Así que bueno, gente, espero les sirva. Nos vemos la próxima. Abrazo. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.